Hola, buenas tardes. Mi nombre es Olga Doroteo Vega. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es 210-10753. Este es mi reto número 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? De la licenciatura en Derecho, el nombre de mi asesora es Diana Patricia Josefina y la fecha de hoy es el 14 de noviembre del 2023. En esta actividad se nos pide analizar dos casos en donde nos dice que Ana se encontraba pacíficamente compartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de arma de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era un lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y en este caso nos da la pregunta que dice, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Y considero que sí existe responsabilidad por parte del Estado mexicano, ya que se debe garantizar que se protejan los principios fundamentales de los derechos humanos plasmados en la Constitución. En este caso de Ana se violenta el artículo 24 constitucional, en el cual menciona que todo hombre es libre de profesar la creencia religiosa que más le agrade y practicar ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre y cuando no constituya un delito o falta penada por la ley. Por otro lado, tenemos que la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en el título quinto menciona las infracciones y sanciones en su artículo 29, en el cual describe acciones que son causantes de una infracción, por lo que ninguna menciona nada sobre los actos que realizaba Ana. Por otro lado, las autoridades actuaron de manera incorrecta al realizar burlas y calificativos peyorativos, además de ser retenida incomunicada por 3 horas, más el día de encierro. Se violentaron sus derechos a elegir su religión, su libre tránsito y por ser retenida en la patrulla. Los policías también tienen reglamentos para poder actuar de forma correcta en cuanto a detenciones y podemos analizar de manera concreta en el lugar todo lo sucedido de este incidente. Por tal motivo, sí es responsabilidad de parte del Estado. De igual forma, Ana necesitaba un permiso emitido por las autoridades federales, estatal o municipal, por lo menos 15 días antes de la fecha que se pretendía realizar ciertos actos. Este aviso debería indicar lugar, fecha, hora y fundado y motivado solo por seguridad y protección de la moral, tranquilidad y el orden público de las protecciones de terceros. Esto tratándose de vía pública con fundamento en el artículo 22 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Además, a nivel internacional, tenemos que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 18, donde menciona que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. De igual manera, tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones del Hombre, en donde viene el derecho a la libertad religiosa y culto, la protección de la honra, reputación personal, por lo que es importante para ambas partes saber sus derechos y obligaciones, ya que la policía no actuó en forma correcta. Posteriormente tenemos un segundo caso, el cual nos dice que durante la pandemia de COVID, el gobernador de una entidad federativa publicó el decreto
por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 18 a 9 horas. Asimismo, se previó una multa de 1.500 a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado con fotografía incluida en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse de conocimiento en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y la pregunta sugerida es, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? En este caso que hemos leído, el Estado mexicano reconoce la plena competencia de la Corte de Derechos Humanos. Esta obliga a respetar y garantizar los derechos señalados en ellos, y este ejemplo tenemos que no se realiza, ya que en el artículo 1 dice que los estados deben garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción sin discriminar por raza, color, idioma, religión, opinión política o de cualquier índole, su nacionalidad o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Por otro lado, tenemos que si la integridad se ha violentado, esto con fundamento en el artículo 5, donde se menciona que toda persona tiene derecho a ser respetada en integridad física, moral, por lo que nadie debe ser sometido a torturas, ni penas, ni tratos crueles, inhumanos, degradantes. Toda persona que se derive de la libertad debe ser tratada con respeto a su dignidad. Además, tenemos el artículo 7 que menciona el derecho a la libertad y seguridad personal y que no puede ser privado de su libertad física salvo por causas o condiciones fijadas en la Constitución o leyes fijadas conforme a ellas. Nadie debe ser sometido o detenido arbitrariamente o encarcelado. Toda persona detenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y será juzgado en un plazo razonable o puesto en libertad sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá ser condicionada a garantías asegurando su comparecencia en juicio. Además de esto, tenemos el artículo 4 constitucional, donde menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y la ley definirá sus bases y modalidades en el acceso a la salud. La ley definirá el sistema de salud para el bienestar y así garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para su atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguro social. Además, tenemos el artículo 403 de la Ley General de la Salud, la cual nos menciona que son competentes para ordenar y ejecutar las medidas de seguridad la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades. Tenemos el artículo 29 constitucional, el cual menciona que los decretos que se expidan no podrán restringirse ni suspenderse en ejercicio de los derechos humanos a la no discriminación, el reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a las garantías, ya sea para cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso. Todas esas medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. Por otro lado, los artículos 1, 12 y 28 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos describe la obligación de asegurarse que el Estado cumpla con las disposiciones de ella. En este caso tenemos que se han violentado sus derechos, ya que realmente él no tenía ni dinero para pagar la multa y pues no estaba resguardado en su domicilio porque era una persona en situación de calle. Continuamos con las conclusiones y
Si bien los informes de la Comisión Internacional de Derechos Humanos mencionan los análisis en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la inseguridad que se vive en el país, la falta de acceso a la justicia y la impunidad, la situación a periodistas, defensores de los derechos humanos y grupos afectados ofrece recomendación en el objetivo de asistir a México en el fortalecimiento de esfuerzos en proteger y garantizar los derechos humanos conforme a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado en materia de los derechos humanos para con la sociedad. Si bien se han logrado distintas modificaciones y avances en nuestra Constitución, aún falta mucho por hacer, ya que vemos distintos casos de violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Considero que uno de los más importantes fue el reciente caso de García, en donde, en donde las instancias internacionales hicieron recomendaciones y posterior a estos hubo modificaciones en la Constitución. No es la primera ocasión que sucede, pero considero que ha sido un gran avance. A continuación agrego mis fuentes de consulta y agradezco su atención. Buenas tardes.